Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Óscar Mauricio Méndez, soy enfermero profesional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y como les venía diciendo, pues vamos a hablar en esta tarde de las infecciones respiratorias agudas. Y ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cualquier cosita, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no los voy a poder ver, pero por favor me pueden interrumpir o si quieren pueden escribir al chat, que acá ya estoy cuadrando para poder ver el chat. Entonces, cualquier cosita me pueden escribir, que con todo gusto las preguntas que tengan se las voy a dar respuesta. Bueno, entonces vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas, más conocidas para algunos como IRA. Entonces, la IRA es la infección respiratoria aguda que constituye un grupo de enfermedades que se pueden producir en el aparato respiratorio causadas por diferentes microorganismos, como pueden ser virus y bacterias, que estas infecciones respiratorias van a iniciar de una forma repentina. Vamos a tener entonces la clasificación. Vamos a tener que las infecciones respiratorias agudas se van a clasificar anatómicamente en altas y en bajas. ¿Y cómo vamos a tener este punto de referencia? Entonces vamos a tener como punto de referencia la epiglotis. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la epiglotis? La epiglotis es un cartílago que lo que va a hacer como tapar, como bloquear, o sea, primero nos divide y segundo nos va a dar como ese bloqueo para que no nos pase comida también entre la tráquea y la laringe. Entonces, esa es una de las funciones de la epiglotis que también nos van a ayudar a que no nos ahoguemos, ¿no? Porque si estamos comiendo y muchas veces ustedes están comiendo, les da ese ataque de tos y dicen, uy, se me fue por la tráquea. Es porque la epiglotis no cerró bien y al no cerrar bien, ese pedazo microscópico de comida se va al pulmón y por eso se genera. Entonces, para que lo tengamos presente, ustedes pueden ver acá en la gráfica, en la parte de arriba, van a encontrar primero los senos paranasales, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de un seno frontal, de un seno esfenoidal. Esto vamos a verlo así como muy por encimita. Vamos a ver que la parte alta se compone de la nariz, de la cavidad nasal, los cornetes y el vestíbulo nasal, que es esta parte de acá, donde tenemos como los agujeritos nasales. La parte interna es el vestíbulo. Tenemos la faringe, la laringe, la epiglotis, tenemos un tema que se llama el cartílago tiroides y otro que el cartílago cricoides. Esto anatómicamente, el cartílago cricoides lo que hace es como un anillo alrededor de la tráquea para que se selle de la manera adecuada. Debajo de esto vamos a encontrar todo el tema de cuerdas vocales, la tráquea, la carina que es donde se abre, donde se ramifica esa tráquea para cada uno de los pulmones, y vamos a tener dos pulmones, un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, y recordemos que nuestro pulmón izquierdo va a tener tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Mientras que nuestro pulmón derecho, por estar en esta parte de la cavidad torácica del corazón, va a tener solamente dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Importante acá que tengamos presente los alvéolos. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿Qué es eso, los alvéolos? Los alvéolos es donde se realiza todo el intercambio gaseoso. Ahí llega la sangre desoxigenada y en ese alvéolo se mezcla, la purifica y nos pasa a sangre oxigenada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces acá, como les venía diciendo, tenemos nuestra división, ¿no? Tenemos nuestras infecciones de vías respiratorias altas y tenemos nuestras infecciones de vías respiratorias bajas. Entonces, la primera que vamos a encontrar es la rinofaringitis. Y para ustedes, ¿qué es la rinofaringitis?
lo que todos conocemos como el resfriado común. Esa es la rinofaringitis, que aquellas personas que manejan de pronto alguna parte del CIE-10 van a encontrar un diagnóstico que es el J00X. Esa es la rinofaringitis, que es su resfriado. ¿Listo? Vamos a encontrar también la faringoamigdalitis. Es una inflamación de la faringe y de las amígdalas. Por lo general causa dolor, enrojecimiento. En algunos casos ustedes van a ver unas placas blancas. Entonces cuando vamos a comer, se siente una molestia terrible al pasar y no te dan ganas de comer, no dan ganas de nada, ni siquiera de tomar agua. Es por eso, esas plaquitas se forman ahí como parte de esa infección y no nos van a dejar comer. Seguimos con la sinusitis. La sinusitis, pues, es una infección que puede ser tanto viral como bacteriana, o inclusive se puede dar por hongos. También la conocemos mucho como una alergia, y esto se puede dar, esta sinusitis, también se puede dar por enfermedades autoinmunes. Entonces es cuando usted tiene como esa picazón en la parte interna de la nariz que no se aguanta, que no tolera, que todo le pica, que usted respira y le empieza una comezón horrible en la nariz. Eso nos puede pasar. Y esta sinusitis por lo general viene acompañada de la rinitis, que muchos de nosotros sufrimos de rinitis. En mi caso sufro de rinitis, una rinitis alérgica. Entonces cuando hace mucho frío, pues empiezo con mi tema de rinitis a estornudar terriblemente, una congestión nasal terrible, y a muchos de ustedes puede que también les pase con otras cosas. Hay personas que son alérgicas a la lana, entonces con algún saco también les puede llegar a suceder, o cuando tenemos estos estados gripales, esta rinofaringitis, también muchas veces por el virus que nos está atacando se nos puede llegar a generar esta clase de alergias. Por último, dentro de las infecciones respiratorias altas tenemos la otitis media. Entonces, la otitis media pues, es una inflamación del canal del oído medio, que generalmente se da por gripa. Generalmente se da por estas infecciones virales que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo delicado de acá? Que puede ser una complicación grave, más adelante la vamos a ver, porque se puede dar en algunos casos salida de líquido por los oídos, de pus, inclusive es tan grave, como les decía, que pueden llegar a perder la audición. Es una complicación de estas infecciones respiratorias de las vías altas que debemos tener muy en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento de las infecciones respiratorias de las vías altas? Perfecto. Vamos a continuar entonces con las infecciones de las vías respiratorias bajas. Entonces tenemos la epiglotitis. La epiglotitis es muy delicada porque nos puede llegar a ocasionar la muerte. Como les explicaba hace un momentico cuando estábamos viendo la diapositiva anterior, la epiglotis es la encargada de cerrar el canal de la tráquea para que no pase ninguna comida. Al inflamarse esta epiglotis, pues nos puede llegar a generar que que esa lesión no nos permita que ella se mueva, porque ella es un cartílago que tiene un movimiento para el paso del aire y para el paso de la comida, y esa inflamación no va a dejar que ella abra lo suficiente cuando tiene que entrar aire y nos puede llegar inclusive a ocasionar la muerte. Entonces es delicada, no es tan común, pero sí es una infección de vía respiratoria baja. Tenemos también la laringitis. Entonces, con este tema de la laringitis es cuando nos quedamos sin voz. Cuando ustedes dicen, estoy ronco, me dio esa gripa terrible, no puedo hablar, ahí es porque tenemos esa inflamación, esa hinchazón. Entonces, se produce la inflamación en la caja donde se produce, donde hace la fonación, donde vibran las cuerdas vocales, y por eso es que tenemos este efecto de laringitis. Al inflamarse esta parte, entonces nos produce el malestar, la disfonía o que nos ponemos roncos, como lo hablamos de manera más común,
y de ahí que nos demoremos un poquito más, entonces empezamos para tratar de recuperar la voz con algunos remedios caseros que nos van a ayudar a desinflamar esa parte de nuestra cavidad. Tenemos otra que es la laringotraqueobronquitis. Esta infección, aunque está catalogada dentro de las vías respiratorias bajas, se origina en las vías respiratorias altas, pero como su nombre lo dice, va a desencadenar también en los bronquios. Entonces es una infección que también puede ser viral, puede ser bacteriana, y lo que va a hacer es inflamar esta parte de la laringe, de la tráquea, y llegar a los bronquios, entonces va a producir moco, va a producir inflamación, va a producir dolor. ¿Listo? Continuamos con la bronquitis. Entonces, ¿alguna pregunta? Por acá escuché, ¿no? Perfecto. La bronquitis, pues, es una infección de las vías respiratorias que se produce cuando los bronquiolos, pues, se hinchan y son atacados por un virus. ¿Listo? Por lo general produce mucho moco, mucha tos. Hay que tener cuidado con las bronquitis, porque las bronquitis, cuando son recurrentes, cuando empezamos con este estado gripal, que no nos lo cuidamos bien y pasamos a la bronquitis, que es una complicación del resfriado común, porque básicamente es esto. O sea, empieza el resfriado común en las vías respiratorias altas. No lo cuidamos de manera adecuada y se nos complica una bronquitis. Y estas bronquitis, cuando llegan a ser repetitivas, nos pueden llegar a generar una bronquitis crónica y de ahí podemos pasar a tener una enfermedad que se llama EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que para muchos puede ser conocida porque tenemos familiares que estuvieron, que trabajaron en el campo. En mi caso específico, tengo tíos que son campesinos y que ellos, como cocinaron con leña, pues desafortunadamente desarrollan esta enfermedad, este EPOC. Entonces, de ahí la importancia de que no dejemos que se nos compliquen esos resfriados comunes, porque van para una bronquitis y esta serie de bronquitis de manera repetitivas nos pueden llegar a producir el tema del EPOC. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿No tienen dudas? Bueno, perfecto. Seguimos con las bronquiolitis, que las bronquiolitis son muy conocidas por todas las mamás, ¿no? Porque esta infección de los bronquiolos, de las vías respiratorias, que los bronquiolos son una de las partes más pequeñas de los pulmones, lo que hace es que se inflamen, que se irritan, y entonces se empieza a acumular una serie de mucosidad, y eso hace que se dificulte el flujo de aire, y por eso es que vamos a escuchar muchas veces esas sibilancias, ¿no? Cuando los niños tienen esas bronquitis, la mamá escucha, le suena como si le silbara el pecho, es el decir común de todos, le está silbando el pecho, o se le escucha ya como si tuviera una bolsa también, que muchas veces son los estertores, es un tipo de ruido que se escucha cuando hacemos la auscultación a nivel pulmonar, hay sibilancias y hay estertores, y los estertores es cuando escuchamos como esa flema que está allá, esa mucosidad que suena, que parece como una bolsa que está sonando allá cuando nosotros respiramos. Entonces, importante con las bronquiolitis porque se pueden complicar y nos pueden llevar a infecciones un poquito más complejas. Listo, por último tenemos la neumonía. Y pues bueno, la neumonía es ya como una de las complicaciones más graves que tenemos en la parte respiratoria porque se inflaman los sacos aéreos de ambos pulmones o de uno de los dos pulmones. Estos se llenan de líquido, de pus, de materia, y lo que produce es esa tos con flema, produce fiebre, escalofríos, esa dificultad para respirar. Y estas neumonías pueden ser de origen viral, pueden ser por bacterias o inclusive pueden llegar a ser por hongos. Puede llegar a ser mortal esta neumonía, más que todo en los bebés y en los niños pequeños, o también en adultos mayores, en personas mayores a 65 años que tengan algún problema con el sistema inmunitario,
o inclusive ya con antecedentes respiratorios. Bueno, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Veo que aquí ya tenemos 43 personas en nuestra capacitación. Vamos a ver de dónde nos acompañan. Acá tenemos de CNO, tenemos a Laura, ok, tenemos a David, Freddy, tenemos de Hampton, Barranquilla, de Holiday Inn. Bueno, pues por favor, si está... Ah, mira, acá tenemos a Xiomara que tiene una pregunta. Por favor, Xiomara. Jefe Oscar, buenas tardes para todos. Pues una pregunta, no sé si viene al caso, pero Tranquilo. alguna de estas, bueno, no sé, la pregunta es, las infecciones respiratorias, por ejemplo, como la neumonía, la bronquiolitis, la bronquitis, pueden también darse debido a una gripa mal cuidada, porque a veces uno no acude al médico cuando es un resfriado y entonces yo me automedico en mi casa y pues, eso yo en mi casa me tomo cualquier cosa y ya. Bueno, Xiomara, ¿qué te cuento? Ese es el primer error que cometemos todos. Listo, nos da una gripa. Resulta que no le ponemos cuidado porque por lo general los estados gripales o los resfriados nos empiezan un día lunes y el día miércoles, si es un resfriado común, ya estamos mucho mejor y lo dejamos ahí. Y entonces no nos cuidamos, salimos en la noche, tomamos cosas frías y resulta que ese resfriado común se nos empieza a complicar. Entonces sí, Xiomara, la respuesta es sí. Un resfriado común nos puede llevar a una bronquitis, nos puede llevar a una laringitis, nos puede llevar a una laringotraqueobronquitis, nos puede llevar a una neumonía, sí. Si no las cuidamos de la manera adecuada, si no vamos al médico en el momento indicado para que nos den un tratamiento farmacológico adecuado, pues muy seguramente se nos van a complicar. Ahora, ¿por qué hablo de un tratamiento farmacológico adecuado? Porque ya muchos sabemos que entonces tenemos esta gripa y lo primero que vamos a la droguería, por favor me vende acitromicina y se toman sus 3 acitromicinas y entonces ya quedaron como nuevos y se les olvidó. Y resulta que es un error garrafal, porque cuando vamos al médico porque la acitromicina no sirvió de nada, porque no va a servir. ¿Y por qué no va a servir? Porque es de origen viral. Y los virus no se tratan con esa clase de antibióticos. Los virus hay que dejarlos que el cuerpo los expulse. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, remedios caseros, una buena hidratación, comer frutas, verduras, eso ya más adelante lo van a ver. Pero lo importante acá es que cuando acudamos al médico, antes de ir al médico no tomemos ninguna clase de antibiótico. ¿Listo? Eso ténganlo todo muy, muy claro con sus familiares, con todos. No tomemos antibióticos porque lo que hacemos es que el cuerpo va a generar la resistencia al antibiótico. Entonces, si te podían dar primero un antibiótico de bajo espectro, un antibiótico muy sencillo, muy económico y que te iba a servir a la vuelta de 7, 14 o 21 días, pues ya no te va a servir. Y entonces empiezan ya a escalar los antibióticos y cuando menos pensemos terminamos con una bronquitis, con una bronquiolitis o con una neumonía y ya con clindamicinas y con antibióticos de un amplio espectro o teniéndonos que hacer alguna serie de exámenes médicos para determinar qué antibiótico nos sirve para matar esa bacteria. Entonces es importante que lo tengamos muy presente, esa parte de que no debemos, por favor, automedicarnos, ¿listo? Siempre que tengamos una gripa, un resfriado común, que no lo cuidamos bien por temas de trabajo, porque tenía X o Y cosas por hacer, vamos al médico y que nos dé el tratamiento farmacológico adecuado, ¿vale? ¿Sí, Gracias. ¿sí está claro, Xiomara? Vale, perfecto. Vamos a seguir entonces acá. Vamos a mirar las infecciones respiratorias más comunes. ¿Listo? Que esta es la que a todos nos dan. Mejor dicho, al que no le haya dado alguna de estas es porque no es colombiano o no existe en este planeta. Entonces, la primera, el resfriado común. Este resfriado común por lo general es causado por un virus que puede provocar síntomas como tos, estornudos, congestión nasal, cefalea, que es dolor de cabeza, y algo de dolor de garganta. Otro de estas infecciones respiratorias más comunes es la gripe o la influenza, que todos conocemos. Entonces también es causado por un virus, los síntomas son un poquito más fuertes a los del resfriado común
y pueden incluir fiebre alta, dolor muscular y articular, fatiga intensa, tos, dolor de cabeza o cefalea, y en algunos casos nos puede llegar a generar algún dolor abdominal, inclusive algunos estados de influenza, algunos estadios de influenza o de gripe, nos pueden llegar a desarrollar enfermedades gastrointestinales temporales. ¿Puede pasar? Sí, puede llegar a suceder. Listo, tenemos también la bronquitis. Como les decía hace un momento, es una de las más comunes también, porque es como una especie de complicación. ¿Listo? No nos quedamos bien el resfriado, no nos quedamos bien la gripa y vamos para una bronquitis. Entonces, esta bronquitis es una inflamación de los bronquios que, como les digo, puede ser causada por una infección viral o por una infección bacteriana. Los síntomas pues, incluyen una tos persistente, es cuando tenemos como esa tos seca. Después pasamos a una producción de moco y en algunos casos se puede dar una dificultad para respirar. Por último, tenemos el asma. Para muchos el asma es considerada también como una alergia y está bien, pero también es una infección de vía respiratoria. Es una enfermedad crónica que causa una inflamación y un estrechamiento de las vías respiratorias. El asma es muy común cuando una persona sufre de asma, las sibilancias. O sea, ese silbidito que cuando respiran, usted escucha que le silba el pecho, decimos de manera muy coloquial, todos. Le está silbando el pecho, se le siente que le silba allá adentro. Y es que se produce un sonido en la respiración como un pito, como un silbidito. Es muy común en el tema del asma. También dentro del asma es una sintomatología que puede llegar a generar desespero entre las personas que la padecen, la falta de aliento y la presión en el pecho, porque es una sensación de que no se puede respirar. Entonces es una sensación bastante incómoda para las personas que sufren de esta enfermedad. ¿Alguna pregunta de estas cuatro enfermedades? Perfecto. Vamos a seguir entonces con la duración de los síntomas. Y acá vamos a tener, acá les coloqué solamente 3, porque el asma es un punto y aparte y ya voy para allá. Entonces vamos a hablar primero del resfriado común, que generalmente los síntomas son leves y está en una semana, cuando nos cuidamos, está bien cuidada nuestro resfriado común, termina nuestro estado de resfriado común. Una semanita y se acabó ese resfriado común. Cuando hablamos de la gripa o la influenza, por lo general los síntomas van mejorando de manera espontánea. Lo más como complejo son las primeras 72 horas y de ahí para allá se puede llegar a resolver en un máximo de dos semanas, ¿listo? Pero digamos que las primeras 72 horas es donde la sintomatología es como un poquito más intensa, es cuando te duele más el cuerpo, cuando sientes más desaliento, pero, pero desarrollan eso, 2 semanitas y ya en teoría debes estar bien. Si en 2 semanas sigues mal de esta gripe, es mejor consultar al médico para que te dé un tratamiento específico para lo que estás pasando. Seguimos con la bronquitis. La bronquitis por lo general en una semana o máximo 10 días se resuelve. ¿Cuál es el problema con la bronquitis? Que nos queda como esa tos, que queda esa tosecita como incómoda, que puede durar un par de semanas. Es incómoda, es como la resolución de esta parte de esta enfermedad. Y frente al asma, pues la duración de los síntomas es relativa a la gravedad de la enfermedad, porque como les digo, hay personas que ya la padecen como una alergia que ya viene diagnosticada desde niños. Entonces, necesitan el uso de los inhaladores o de broncodilatadores o de los dos. Entonces, el asma, perdón, puede tener un tiempo diferente de duración en cuanto a su sintomatología y la resolución de la enfermedad desde el inicio de los mismos, de los síntomas. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran compartir? De Holiday Inn, ¿no? Jefe Oscar, yo quiero hacer Claro que una sí, Julia. pequeña... aprovecho que mi jefe se salió.
Es Tranquilo. que mi jefe cuando va a la oficina, yo no sé si a él le causa alergia, no sé si el frío o pues como no vamos todos los días a la oficina, y él tiene una costumbre de coger su pañuelo y aplicarse alcohol. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, lo ideal es que no se haga, porque el alcohol cuando lo vamos a inhalar, lo que va a hacer es que va a quemar o alterar la vía respiratoria alta e inclusive baja. Entonces, la ideal no es eso. Lo ideal es determinar por qué su alergia. Si él sufre de una sinusitis, si él sufre de una rinitis, y si ya sabemos que él tiene de base este tema respiratorio, tiene su sinusitis o su rinitis, entonces el médico tratante de él muy seguramente le va a dar un medicamento para que esta alergia no sea tan compleja de manejar para él. Lo ideal es que no haga eso. Eh, a mí, a Oscar Mauricio Méndez, le pasa que llega a un punto donde hay alfombra y le da alergia. Inclusive, a título personal, me han tenido que hacer ya 2 cirugías en el tema de nariz. Me hicieron una turbinoplastia, que es la reducción de los cornetes, porque tengo un tema alérgico bastante marcado frente al frío y frente a algunas cosas. El polvo para mí es terrible, la alfombra para mí es terrible, la lana. Entonces es identificar ese factor que le puede estar generando esa alergia a su jefe, Xiomara, y buscar la manera de corregirlo. Si es el frío, pues él puede usar una bufanda, pero resulta que él es alérgico a la lana, pues utilicemos una bufanda en algodón. Entonces es buscar alternativas para que él no siga con esta costumbre del alcohol. Puede que a él le funcione, bueno, está bien, pero definitivamente no es la mejor. Gracias. Alguien más que tenga alguna pregunta, que nos quiera participar, que quiera decirnos algo a título personal, cómo ha manejado alguna de estas enfermedades, si le ha dado alguno de estos resfriados o alguna de estas. Ok, vamos a seguir entonces y vamos a hablar de los signos de alarma. Es importante que tengamos presentes los signos de alarma porque acá es donde vamos a tener algún tipo de complicación. Listo, lo primero, la asfixia o la dificultad o sensación para respirar. Segundo, el dolor en el pecho al respirar o al toser. Decaimiento o cansancio excesivo. Fiebre mayor a 38.5 grados centígrados durante más de 2 días. Ronquera. Dolor o secreción en el oído y episodios recurrentes de bronquitis. Cuando ya hemos tenido este resfriado común y hemos venido con esos síntomas de la bronquitis, entonces es importante que nosotros tengamos presente. ¿Por qué? Porque frente a estos signos de alarma lo mejor es ir al médico. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nos den un tratamiento, como les decía hace un momento, un tratamiento farmacológico en donde esos medicamentos nos ayuden a disminuir esto. Entonces, si yo estoy sintiendo una dificultad para respirar, el doctor va a decir, me va a hacer un estudio, va a mirar, me va a hacer un examen y va a decir en la auscultación, mira, usted tiene esto, entonces necesito que se tome este broncodilatador para que pueda expandir mejor y pueda respirar, sus pulmones se expandan y respire mejor. Entonces, de ahí la importancia que tengamos presentes estos signos de alerta para nuestras enfermedades o nuestras infecciones respiratorias agudas. Tratamiento. Sencillo. Para el resfriado común, el descanso, la hidratación y estos medicamentos que podemos conseguir para la gripa. Entonces, usted para un resfriado común se puede tomar un PAX día, un PAX noche, un Ospirin día, un Ospirin noche, si no es alérgico, porque hay personas que pueden llegar a ser alérgicas a alguno de sus componentes.
Entonces es importante que si usted no es alérgico a ninguno de los componentes de estos antigripales, los puede tomar. Hay personas que les da mucho dolor de cabeza y se toman un acetaminofén o dos. Está bien mientras usted no sea alérgico al acetaminofén, porque a pesar de que es una de las moléculas que menos alergias presentan en los seres humanos, hay personas que desafortunadamente lo son. La gripe o influenza, el tratamiento, descanso, hidratación. Entonces tenemos los antipiréticos, que son estos medicamentos que podemos llegar a utilizar para la fiebre, pero para los medicamentos para la fiebre es mejor que sean formulados por un médico. ¿Listo? Porque podemos llegar a ser alérgicos a esta clase de medicamentos y podemos complicar más nuestro estado de salud. Los antihistamínicos, la loratadina, cetiricina, lo mismo es validar que no seamos alérgicos a esta clase de medicamentos. ¿Listo? Los descongestivos nasales, entonces hablamos del PADS, hay personas que utilizan la oximetazolina para que no tengan esa sensación de la nariz tapada todo el tiempo. Mientras ustedes no sean alérgicos a esta clase de medicamentos, deben usarlos con mucha moderación. Ahora, si usted ve que lo utilizó el antihistamínico 1, 2 o 3 días y definitivamente no hay una resolución a su estado, a su estado de salud, no hay una mejora, por favor consulten al médico. Es muy importante que lo tengamos presente. No debemos abusar del uso de estos medicamentos antigripales. La bronquitis, pues lo mejor para la bronquitis es que el médico nos prescriba esta parte farmacológica, entonces también descanso, bastante agua para la bronquitis. Para todas las enfermedades de tipo respiratoria es muy bueno tomar agua, porque el agua nos ayuda a movilizar las flemas y a expulsarlas. Entonces, de ahí la importancia de que nos mantengamos muy hidratados y de que tomemos agua. Ahora bien, hay personas que ya tienen algunas patologías, algunas enfermedades de base y no van a poder tomar agua a libre albedrío, entonces por favor no lo hagan. Caso específico, mi papá es una persona con una insuficiencia cardíaca congestiva y él, por restricción de su cardiólogo, no debe tomar más de cierta cantidad de agua al día. Entonces, en un estado gripal para él, pues no va a poder tomar agua a libre albedrío a la que él considere, porque por su tema cardíaco no le es aconsejable. ¿Listo? Para el asma, como les hablaba hace un momento, también lo mismo, un tratamiento prescrito por el médico tratante. Y por lo general los médicos para el tema del asma van a mandar los inhaladores y los broncodilatadores, que era lo que les comentaba hace un momento, deben ser formulados por un médico. Por favor, no se autoformulen estos medicamentos. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los inhaladores, porque inhaladores como el salbutamol nos pueden llegar a presentar un efecto secundario que es la taquicardia. Entonces la frecuencia cardíaca va a aumentar de una forma terrible. Si la frecuencia cardíaca de una persona en estado de reposo es de 60 a 70 pulsaciones por minuto, una vez utilicemos estos inhaladores, este salbutamol, la frecuencia cardíaca puede llegar a subirse a 180 pulsaciones por minuto y nos puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, para que por favor tengamos muy presente este tema de los inhaladores, de los broncodilatadores. Tienen ese efecto adverso esta clase de medicamentos. Entonces, por favor, no nos automediquemos estos medicamentos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan frente a esta parte del tratamiento de estas 4 infecciones respiratorias más comunes? Jefe Oscar, ¿cuál es la diferencia de los síntomas entre el resfriado común y la gripe? ¿O son los mismos como para uno poderlos identificar? Por lo general son similares. Lo que pasa es que la gripe o la influenza, como es de origen viral, o puede ser también de origen bacteriano, pero por lo general es de origen viral, este virus es un poquito más agresivo. Entonces lo que te va a dar es ese desaliento, eh, el desaliento total, de pronto un poquitico de dificultad para respirar,
Básicamente es eso, un resfriado común, pues sí, tú vas a tener tu congestión nasal, vas a tener de pronto tos, vas a tener de pronto un poquitico de desaliento, pero ya, la influenza es un poco más agresiva, entonces también inclusive puedes llegar a presentar fiebre. Entonces, para que lo tengas presente. ¿Listo? Gracias. Entonces, es eso, que la gripe nos puede llegar a dar fiebre y un dolor muscular y articular bastante fuerte. Mientras que el resfriado común es estornudos, la congestión nasal y de pronto puede llegar a generar un poquito de dolor de garganta. Estas son como las diferencias entre el resfriado y la gripe y la influenza. La influenza es un poco más agresiva y de ahí, como les decía hace un momento, que sus síntomas, o sea, la duración sea un poquitico diferente de la una y la otra, de la duración de los síntomas. Mientras que el resfriado común en una semana se resuelve, la gripe o influenza se puede llegar a tardar hasta 2 semanas. Vamos entonces con las complicaciones. Entonces, la complicación, como hablábamos hace un momento, la neumonía es una de las complicaciones que tenemos para estas infecciones respiratorias agudas. La pérdida de la audición, tenemos algo que es la fiebre reumática y los ataques y convulsiones. Entonces se dirán, ¿todo eso puede pasar por una gripa que no me cuido bien? Sí, señores, puede pasar todo esto. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un momento, la neumonía puede afectar uno o los dos pulmones y va a hacer que los alvéolos, que era lo que yo les mostraba hace un momento en una de las imágenes, esa partecita pequeña que es donde se va a generar ese intercambio gaseoso, pues se tape. Entonces, de ahí la gravedad, ellos se van a llenar de líquidos, se van a llenar de pus y puede llegar inclusive a generar la muerte por una neumonía. Entonces, es importante que tengamos cuidado frente a estos temas respiratorios, porque muchas veces lo vemos como la gripita y se me complicó la gripita y se me volvió una bronquitis y me tocó ir al médico y ahí quedé, pasé y ya. Pero esa bronquitis, como les decía al principio de esta capacitación, cuando es de manera recurrente, nos va a llevar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es la idea. Y más si aún agregamos algunos hábitos de personas que fuman y de personas obesas, pues peor, porque eso también influye en todo este tema de las infecciones respiratorias agudas. El hecho de ser fumador, el hecho de estar en una obesidad o el hecho de tener algún tipo de enfermedades del sistema inmune nos pueden llegar a generar complicaciones en estas infecciones respiratorias. Otra de las complicaciones, como les estaba mencionando, es la pérdida de la audición. ¿Por qué se puede dar esta pérdida de la audición? Cuando tenemos este estado gripal, la influenza, o se nos complica nuestra infección respiratoria, este virus se puede desplazar hacia la parte timpánica, hacia el conducto timpánico, hacia el conducto auditivo y afectar el tímpano. Y al afectar el tímpano, se puede provocar un cierre parcial o total de las trompas de Eustaquio, que son las que conectan allá toda esta parte de nuestro sistema auditivo y puede llegar a generar esta pérdida de la audición. Entonces es importante, a veces cuando estamos con gripa, que nos sonamos bastante fuerte. Y entonces uno se suena bastante fuerte y siente que ¡pam!, los oídos se le tapan. Entonces es importante que esa clase de cosas no las hagamos. Es mejor que en vez de sonarnos tan fuerte, utilicemos solución salina, utilicemos un suerito para lavarnos las narices por cada fosa nasal. Con una jeringa nos aplicamos un poquito de suero y de esa manera vamos a evitar sonarnos de esa manera tan fuerte. Ahora, muchas veces es que ni haciéndonos el lavado con suero sentimos que podemos respirar. Vayamos al médico para que nos den unos tratamiento ya farmacológico para esta sintomatología. Hablamos de la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar también por por bacterias, y estas pueden llegar a generar enfermedades a nivel de corazón. Entonces, de ahí lo importante de cuidarnos en cuanto a esta parte de infecciones respiratorias por bacterias.
porque es muy fácil que podamos llegar a tener alguna afección al corazón por una enfermedad respiratoria mal cuidada. Inclusive hay enfermedades cardíacas que se pueden llegar a dar por tratamientos dentales mal hechos. Entonces, aunque parezca algo que no tiene relación la una con la otra, el tema es que sí nos puede llegar a suceder. Los ataques o convulsiones, pues el virus de la gripa o la influenza, que a menudo causan esta fiebre elevada, pues nos pueden llevar a convulsiones febriles. Entonces, cuando la temperatura aumenta, temperatura corporal aumenta, nosotros consideramos que de 38.5 hacia arriba ya tenemos un pico febril significativo. Y si esta temperatura corporal aumenta y llega a los 40 grados centígrados, podemos convulsionar. Entonces, de ahí la importancia que tengamos presente la temperatura corporal si estamos presentando fiebre. Y como les decía en una diapositiva anterior, si es por más de 2 días, es importante que se dirijan al médico para que hagan los exámenes de laboratorio pertinentes o les den el tratamiento farmacológico adecuado para esta sintomatología. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Algo que nos quieran decir, aportar? ¿No? ¿Todo está muy bien? Entonces, permítanme un momento, por favor. Aquí les voy a dejar el link para que por favor vayan registrando la asistencia. ¿Listo? Vamos a continuar porque aún no terminamos. Nos quedan acá un par de cositas de las que tenemos que hablar. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de las medidas preventivas que tenemos que implementar para poder evitar que estas infecciones respiratorias se den a nuestros familiares, compañeros de trabajo o amigos. Entonces, e inclusive para que no nos repitan de manera frecuente, porque hay personas que les da gripa, hombre, cada 8 días están con una gripa nueva. Entonces, no, me dio un resfriado, no, me estoy con gripa, no, una bronquitis. Y es muchas veces porque no nos cuidamos. Entonces, tenemos que cuidar la salud de nuestra familia y nuestra salud. Y la forma de hacerlo, o una forma de hacerlo, una de las tantas formas que pueden haber, primero, para el tema respiratorio, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, es evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Segundo, nuestra alimentación, consumir una gran variedad de frutas, de verduras, porque esto ¿qué va a hacer? Va a mejorar las defensas del cuerpo. Tratemos de incluir alimentos que contengan vitamina C. Entonces, el juguito de naranja, o inclusive no el jugo de naranja, pueden comer la naranja, que es aún mejor que el jugo. ¿Listo? Por favor, abríguense bien, utilicen gorro, guantes, bufanda, cubran nariz y boca. Cuando está haciendo mucho frío, por lo menos las personas que trabajamos acá en Bogotá, ahorita que viene la temporada de invierno, que la madrugamos, tenemos que salir bastante temprano, el frío es terrible y ese tema de ese frío también influye en que estas infecciones respiratorias se nos puedan complicar. Entonces, de ahí la importancia de que utilicemos un gorrito si es necesario, o estas personas que salen del turno de la noche para su casa en la mañana y salen a la calle y ese cambio, ese choque brusco en el cambio de clima los va a perjudicar. Entonces, utilicen su gorrito para cuando salgan de turno. Yo lo hacía cuando trabajaba en horas de la noche, me colocaba mi gorrito y me colocaba mi bufanda con una muy buena chaqueta, porque eso ayuda a que el cuerpo no tenga esos cambios bruscos de temperatura y de esa forma no se nos dé ese tema viral en cuanto a la sintomatología de un resfriado común, de una gripa y de ahí para adelante las complicaciones de las que ya hemos hablado. Por favor, hay que lavar las manos de manera frecuente. Si sabemos que estamos en un estado gripal, pues siempre que estornudemos al toser, cuando vengamos de la calle, cuando salgamos del transporte público y tengamos la oportunidad, lavémonos las manos con abundante agua y jabón, así como estaba establecido el protocolo cuando
tuvimos el tema de la pandemia del COVID-19, así debemos hacer para nuestro lavado de manos. ¿Listo? Y de igual manera, si no tenemos la oportunidad de lavarnos las manos en el momento, si cargamos un gel, utilicémoslo de la manera adecuada y tan pronto lleguemos a nuestras casas, el lavado de manos. ¿Listo? Estornudar correctamente. Hay personas, ya no se ve casi, hay que decirlo, que utilizan pañuelo. La verdad es que más que todo lo veo en personas ya mayores. Pero sí podemos estornudar de la manera correcta. Inclusive ahí en la foto estamos viendo que se cubre o nos cubrimos nariz y boca con esta parte del brazo. Con el codo, con la parte interna, nos vamos a cubrir el estornudo. ¿Listo? Importante que lo hagamos de la manera correcta. Esto va a hacer que evitemos el contagio a otras personas, familiares o compañeros de trabajo. Evitemos tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Podemos no estar con gripa, vamos en transporte público, nos cogimos de las barandas, salimos y resulta que un ventarrón y nos hizo generar una picazón en la nariz y lo primero que hacemos es esto. Y resulta que desafortunadamente la persona que estaba al lado de nosotros tenía gripa, se rascó la nariz, se cogió de ese mismo tubo y usted también lo tocó y pues ahí tiene. Si su sistema inmune está bajo, si sus defensas están bajas, pues muy seguramente puede contraer una gripe o una influenza. ¿Listo? Utilizar el tapabocas siempre que tengamos un estado gripal, que tengamos una enfermedad respiratoria, por favor utilicemos el tapabocas de la manera adecuada. Recuerden que el tapabocas debe cubrir muy bien la nariz y la boca. Y debemos evitar manipularlo siempre con los cauchos, las orejas y hacer el respectivo desecho de este implemento. Por último, en nuestras casas siempre debemos mantener ventiladas las habitaciones, sala, comedor, siempre abramos cortinas, abramos ventanas, que haya una recirculación del aire. Esto es algo bastante bueno que nos va a ayudar muchísimo para prevenir todas estas enfermedades respiratorias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces les voy a pedir un favor muy grande. Vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces voy a pedirles que por favor con su celular escaneen este código QR para que participemos. ¿Listo? Entonces aquí los estoy esperando. No me digan que no tienen celulares. Ah, mira, acá ya tenemos a Lina. Muy bien, Lina, gracias. ¿Quién más? Xiomara, Ana María. Bueno, vamos a arrancar con ellos tres. ¿Listo? Entonces, empecemos. Aquí tenemos nuestra primera pregunta. Entonces, ¿qué es la ira? Les voy a compartir acá la pantalla para las personas que no nos están... Nos está pidiendo un PIN. ¡Ay, caramba! Nos está pidiendo el PIN. Espérenme un momentico, qué pena. Sí, estamos intentando ingresar. ¿Y me puedes colocar el QR? Ah, caramba. No, es que Xiomara ya tengo personas que me respondieron, ¿cierto? Jefe Oscar, pero no salió ninguna respuesta y me salió, se acabó el tiempo, sigue intentándolo y darle la vuelta a la situación. Ay, ¿cómo así? No me digan eso. Había solamente Entonces, unos cuadritos, unos triángulos, unas figuras geométricas en colores y ya. Ay, no me digan. Ay, caramba, no les digo. Oscar, ¿te reinicia el juego? Dime. ¿Toca que reinicies el juego?
Ya voy. Y cuando ya estén todos adentro, compartes pantalla para que ellos puedan ver las preguntas y las opciones. Ok, espérame acá. Estoy reiniciando, vamos a ver. Ah, carambas. Ay, no. No, caramba, qué vaina, no. Tengo un problema acá. Y no me fue posible compartirles. Hombre, no, mil disculpas, no me fue posible acá. Les pido me disculpen, pero para la próxima sí les prometo que les voy a tener la actividad de manera bien, ¿vale? Mil disculpas, porfa. Bueno, regálenme un segundito, por favor, ya les comparto. Está silenciado, Oscar. Gracias, Cindy. Bueno, ya vamos a terminar con nuestra actividad. Entonces, aquí vamos a tener el código QR para que por favor ingresen y puedan diligenciar la asistencia. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quieran decir, si les quedó claro. No, señor. No tenemos dudas. Gracias, Freddy, por decirlo. Por último, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su participación. Espero que les haya gustado. Mil disculpas por el percance que tuvimos con la actividad de Kahoot. Para la próxima me comprometo a que vamos a tener algo más chévere también para que puedan participar. Para mí ha sido un placer, les deseo una excelente tarde. Recuerden que esta grabación va a quedar en nuestra biblioteca y por favor no olviden diligenciar el link o escanear el código QR. Entonces les deseo a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, jefe Oscar. Gracias para todos. Feliz tarde. Ay, jefe Oscar, una pregunta antes de, ¿usted nos puede compartir esta presentación? Pues para visualizarla con los compañeros que no se pudieron conectar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, al finalizar la tarde, yo les envío el correíto con la presentación para que la puedan tener y la puedan compartir con las demás personas. Vale, mil gracias. Bueno, con mucho gusto, Xiomara. Gracias. Bueno, que estén muy bien.